El 31 de diciembre de 2019, las autoridades chinas detectaron un misterioso virus neumónico. Desde ese momento, la humanidad emprendió un viraje a priori sin precedentes desde lo que parecía ser la intrusión de una inofensiva nueva cepa de gripe hasta la transformación completa de nuestra realidad. Sin embargo, no se trata de la primera vez que el ser humano se enfrenta a un adversario nocivo de tal envergadura. Como todos sabemos, a lo largo de la historia se han sucedido diversas pandemias, entre las que se cuentan la peste negra, la plaga de viruela del siglo XVIII o el brote del cólera del siglo XIX. Hoy vamos a centrar nuestra atención en un suceso mucho más reciente, de hace justo 100 años. Hablamos de la mal llamada gripe española. Durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, una virulenta cepa del virus de la gripe se extendió rápidamente por todo el planeta, infectando a 1/3 de la población mundial y causando la muerte de decenas de millones de personas. La férrea censura de los países implicados en la Gran Guerra escondió su gravedad, por lo que España, país neutral en la contienda, fue de los únicos en hacer público el censo real de sus fallecidos. De ahí que se conozca como gripe española, aunque los primeros casos se dieran en Estados Unidos. El 4 de marzo de 1918, un soldado se presentó en la enfermería de Fort Riley, en el estado de Kansas, aquejado de fiebre. En cuestión de horas, cientos de reclutas cayeron enfermos con síntomas similares, y a lo largo de las semanas siguientes enfermarían muchísimos más, extendiendo el virus más allá de las paredes de Fort Riley. En abril, el contingente estadounidense desembarcó en Europa, portando el virus consigo. Acababa de llegar la primera oleada de la epidemia. La cepa A del virus de la gripe mataba a sus víctimas con una rapidez sin precedentes. Los síntomas eran espantosos. Los pacientes desarrollaban fiebre e insuficiencia respiratoria. La falta de oxígeno causaba un tono azulado en el rostro. Las hemorragias encharcaban de sangre los pulmones y provocaban vómitos y sangrado nasal, de modo que los enfermos se ahogaban en sus propios fluidos. Como tantas otras, la cepa afectó a todos los ciudadanos por igual, pero en especial a los jóvenes de entre 20 y 40 años. Durante los 2 años que se mantuvo activa, la pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región del mundo. Es difícil disponer de datos exactos sobre la cantidad de muertes, pero la tasa global de mortalidad se sitúa entre el 10 y el 20% de los infectados. Sin embargo, la gravedad aumenta aún más debido a que los estudios actuales elevan el número de muertes de 20 hasta 50 o incluso 100 millones de personas. Si el más elevado de estos cálculos es correcto, entonces la pandemia habría matado a más personas que las 2 guerras mundiales juntas. Los científicos consideran que cada 50 años se produce una pandemia de gripe, que debe distinguirse de las epidemias estacionales. En 2019, el coronavirus apareció en el mapa y a raíz del análisis realizado podemos vislumbrar las similitudes entre el COVID-19 y el resto de las pandemias de antaño. Por ello, debemos ser conscientes de que el riesgo subsiste en nuestro mundo superpoblado e interconectado, por lo que el conocimiento y la concienciación son claves para evitar que estos episodios continúen repitiéndose.